Y luego de lo que sucedía ayer con un chofer del transporte público de la línea 36 que decidió detener la marcha de su rodado porque se había quedado sin frenos impactando contra un árbol, surgió la pregunta, ¿qué hacer en una situación similar? Un experto responde a esa consulta. Esto se pudo haber evitado. La principal recomendación es revisar antes de salir a la calle cualquier tipo de vehículo, más todavía si es uno que transporta vidas. Verificar los fluidos, niveles de aceite de freno, mirar debajo del vehículo si no hay alguna pérdida de fluidos, ¿verdad? Para detectar alguna posible falla mecánica. Y lógicamente, si se detectan fallas mecánicas, hacer la reparación inmediata, ¿verdad? La falla, según el experto, deja de ser mecánica cuando el conductor sabe de que algo no está funcionando bien e igual decide salir a las rutas. Hasta el mecánico puede ser el culpable. Si una persona o un conductor detecta una falla mecánica y no toma las precauciones necesarias, o sea, reparar en ese caso, y decide conducir el vehículo en esas condiciones, deja de ser una falla mecánica y pasa a ser una responsabilidad humana. Entonces, si el conductor toma la decisión de utilizar el vehículo en esas condiciones, tiene mucha responsabilidad en lo que pueda suceder. Pero atiendan bien, porque ante estas situaciones de riesgo de colisionar, el especialista brinda una recomendación que puede funcionar muy bien. En el caso de un vehículo con caja mecánica, por ejemplo, si pierde el freno, se puede frenar sobre cambio. O sea, rebajando gradualmente las velocidades y soltando el embrague, el vehículo va perdiendo velocidad, hasta incluso llegando a primera, soltando el embrague de manera brusca puede parar el motor y el vehículo va derrapando sobre el suelo, evitando una colisión. El instructor, quien también es bombero, dio un dato muy llamativo y hasta si se quiere peligroso de las escuelas de conducción en nuestro país. Tengo entendido que la Municipalidad de Asunción brinda esos cursos y están abiertas al público. Ahora, ¿usted sabe si esa técnica que me explicó le dicen los profesores o no a los conductores, los futuros conductores? Generalmente, técnicas de colisión no son enseñadas en esos cursos. Existen empresas multinacionales que sí capacitan a sus choferes, pero según el bombero, en Paraguay, pocos le dan importancia. A los interesados en poder aprender soluciones que puedan salvar tu vida o de las demás ante la pérdida de los frenos, pueden acercarse hasta cualquier sede del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay para solicitar un curso de vital importancia.